La pelea entre Apolo contra Leónidas se podría decir que desde su comienzo generó ciertas polémicas, como sería el caso si el dios no terminó luchando con cierto francotirador. Otro ejemplo que podríamos traer a colación sería el diseño del rey de Esparta, pero a nivel personal este combate poco a poco llamaba fuertemente mi interés, empezando precisamente con el primer punto, la relación que ambos tenían, pues a pesar de que yo estaba bastante seguro que Apolo no se enfrentaría a Simo, sí era lo que pensaba que Leónidas sería el último en participar para darle más emoción, y porque era uno de los personajes históricos en la lista que son más reconocibles, haciendo que si tú lo piensas por un par de segundos, él era uno de los mejores candidatos para darle un cierre al Ragnarok. Pero es que muchos se nos olvidó que los autores usualmente no dan peleas que uno esperaría, como es el caso de Adán contra Zeus u otro ejemplo, el cuarto combate entre Hércules contra Jack el Destripador. Y es un tanto obvio que los tres autores conocen bien a sus lectores, como se mostró cuando Leónidas dice explícitamente que solo pelearía si fuera la primera u última pelea, siendo una clara burla sobre lo que nosotros estábamos especulando de su pelea, y tomando en cuenta que siempre tardan que sus peleas no sean lo que nosotros esperábamos, era un tanto inocente pensar que esta vez sería diferente. Aunque como lo decía, lo que más me llamó la atención de la pelea y me llenaba de expectativas es que aparentemente Leónidas y Apolo tenían un tipo de historias al rey tenerle un profundo odio al dios. Sé que este elemento no es algo novedoso en el manga, digo, se parece mucho a la historia que tuvo Buda con Zerofuku. Pero lo que se me hace especialmente interesante en este caso porque se juega bien con el elemento el por qué Esparta no podía entrar en guerra en esos momentos cuando Jerjes intenta invadirlos, haciendo que gracias a esto lo liga con un odio hacia Apolo que tiene sentido y con un peso con una nación que era muy religiosa. Y esto es algo que me gustó porque no es como si los dos se conocieran de antemano, sino que Leónidas le tiene cierto rencor al dios por una celebración que quizás si estaba con todo su poder militar la historia se hubiese escrito diferente. Aparte, como el hecho de que los dos en sí no se conozcan directamente, o al menos Leónidas solo lo conoce por sus leyendas, me pareció un buen toque que este rencor se dé por una mera decisión de Apolo y no tanto una acción que realizó directamente contra el humano. Parece pequeño, pero como estaba estructurado, fácilmente pudieron justificar de mil y un razones de que todo fue un malentendido o simplemente un terrible error. Pero eso me gustaría hablarlo un poco más adelante, y mejor aprovecho que estoy tocando el paso del humano que nos está representando, tengo que decir que hubo algo que no me gustó. Y es que no nos enseñó casi nada de su historia. Al menos tengo que darle que se muestra bien lo que Leónidas representaba en esta obra, este siendo la tenacidad y la hombría de un hombre tanto en lo físico como en la manera de actuar, ganándose fácilmente la confianza de sus compatriotas y estar dispuestos a morir a su lado. Pero creo que hubiese estado mejor conocer mejor al rey y no tanto que este representaba, pues al menos en mi caso se me quedó muy corto lo que se mostró, ya que al menos esperaba que se explicara el por qué piensa de esa manera. Porque tiene esa mentalidad tan rebelde y de hacer todo lo que él quiera, pese a que le hubiesen dado más peso a acciones pequeñas, pero se podría decir que tiene hasta cierto grado de importancia, como por ejemplo su manera de vestir que a muchos les desagradó, o porque simplemente no actúa como conocemos a los guerreros de Esparta, ya que aunque sí tengo que decir que su diseño está mal implementado, la idea detrás de este me parece uno de los más interesantes que hemos visto hasta el momento, pues él es el máximo representante de la rebeldía de la humanidad. En vez de seguir las tradiciones al pie de la letra, él toma todo eso y lo echa a la basura para hacer lo que él quiera o piensa que es lo correcto. Y gracias a esto mismo, él hasta podría representar el cambio, como se ve su vestimenta de combate. Pues en vez de usar sus antiguas prendas, él prefiere utilizar ropa más moderna a la hora de combatir. Que sé que son detalles minúsculos, pero creo que se entendería mejor su manera de actuar y nos hubiese gustado más esta versión de este personaje histórico, dándole más puntos a este humano que nos representa. Pero a pesar de todo lo que comenté hace unos momentos, a mi consideración Leónidas tiene uno de los pasados más interesantes hablando de su versión histórica, desde su nacimiento, su preparación como guerrero y hasta cómo logró a llegar a ser rey. Y la verdad es una gran lástima que no se haya dado el tiempo suficiente para conocer ese lado del rey de Esparta. Y ahora que me doy cuenta, esta pelea tiene ciertas similitudes con la sexta pelea, como el representante humano está ligado con la rebeldía, siendo Leónidas su máximo representante y Buda representando la adolescencia, que usualmente está ligado con el aspecto al que el rey está representando. O también este era el caso que los combatientes tienen una historia de trasfondo, al uno de ellos tener algún tipo de odio al peleador a quien les tocó enfrentar. Pero entre todas ellas me logro que Apolo no es una copia barata de lo que fue Poseidón en su día, pues por el tremendo ego que se mostró en su primera aparición, parecía que tendríamos a alguien similar a lo que se mostró al dios griego de los mares. Y tomando en cuenta que en la lista de los dioses hay títulos que se repiten, tener a dos con personalidades similares aparte que son del mismo panteón, sería a mi parecer un gran punto en contra. Pero afortunadamente ese no fue el caso, pues de lo que conocemos a Apolo no es que se lo puede representar como alguien egocéntrico, sino más bien alguien inocente. Pues cuando aparece Apolo por primera vez en el manga,
da una fuerte impresión de que este estaría fuertemente obsesionado con la belleza y cuando su rostro fuese lastimado sería un golpe muy serio para el dios. Pero sorpresivamente ese no era el caso con él, pues cuando conocemos más de Apolo, efectivamente este tiene un fuerte vínculo con la belleza, pero no tanto con la física, sino con el esfuerzo que uno puede llegar a lograr para cumplir sus metas. Ya tan solo con ese cambio de enfoque se aleja demasiado de Poseidón, pues este último representa tenerlo todo sin esforzarse en lo más mínimo, mientras que el lado de Apolo es todo lo contrario, al esforzarse para conseguir todo lo que tiene ahora. Y todo eso hace que al menos para mí el personaje se me haga muy interesante a la par de bueno, ya que hace que su acción de tener un día que prohibía el conflicto no sea por un error o por mero egocentrismo, sino por mera inocencia. Aparte, con ese pequeño cambio no cambia la esencia del dios del sol, sino que simplemente se ve un enfoque totalmente diferente. Aunque creo que a pesar de que se supone que es un análisis a esta pelea, a duras penas me hemos sentado a hablar sobre esta. Así que, ¿qué les parece si ahora hablamos del combate que tuvieron esos dos? Me gustaría empezar primero con algo que a mí en lo particular me alegra que regresara, este siendo la participación de la Valquiria del representante de la humanidad. Como lo sabrán, a mí, a pesar de que el octavo combate me haya terminado encantando, me desagrada demasiado que nuevamente la Valquiria, que se supone que es la compañera del humano que nos está representando, quedará en segundo plano, más tomando en cuenta el potencial que esta dupla pudo tener. Pero no tan solo en esta pelea nuevamente una Valquiria tiene algo de pantalla durante la pelea, sino que considero que fue la mejor manejada entre todas las que han llegado a salir hasta el momento. Primero que todo es la que más apariciones tiene, y eso tomando en cuenta que ha sido una de las peleas más cortas que hemos tenido en la obra, cosa que le jugó a favor, pues se siente que ella estuvo gran parte de la pelea dando una buena impresión. Y lo segundo es que complementa muy bien a Leónidas, ya que ella junto al rey de Esparta tiene personalidades muy similares que hace que cuando uno vea sus interacciones entre estos dos sean muy entretenidas. Pero no tan solo para eso me logró que esta tuviera nuevamente algo de participación en la pelea, sino que esta complementa muy bien a Leónidas y se siente como una verdadera compañera en la pelea, pues aparte de lo anteriormente dicho, esta se le ve muy activo durante el combate formando estrategias con Leo para llevarse la victoria. Hasta incluso en uno de los paneles da la impresión de que esta está ayudando al rey de Esparta para dar un golpe contundente contra el dios del sol. Y la verdad esto es algo que debe ser el estándar desde un principio, no que tenga más protagonismo que los peleadores humanos, sino que se sientan por lo que son, compañeras. Aunque eso no es lo único que puedo llegar a destacar de la pelea, pero me gustó mucho como los autores, como a pesar de que cada uno tiene un estilo de pelea muy opuestos, estuvieron muy igualados, ya que Apolo es alguien que su fuerte es la agilidad y ser preciso a la hora de dar sus ataques, mientras que el lado de Leónidas es alguien más arcaico, pero con una resistencia enorme y una fuerza monstruosa. Pero a pesar de todo ello, se manejó muy bien a la hora de la pelea, pues a pesar de que quien estaba acertando los golpes y estaba haciendo daño de verdad era Apolo, de tan solo un golpe Leónidas era capaz de cambiar las tornas del combate, haciendo que la pelea sea emocionante y no sea tan claro quién ganaría entre los dos al no estar la balanza a favor alguno de ellos. Aunque sí es cierto que en un principio el enfrentamiento parecía estar más a favor de parte del dios del sol al conectar más los golpes y esquivar todo lo que le lanzaba Leo, pero al final se nota que esto se hizo intencionalmente, al ver qué es lo que representaban los espartanos en este universo, pues a pesar de ser acorralado, gracias a su fuerza de voluntad fue capaz de cambiar todo el panorama rápidamente. Y si uno se lee este combate en retrospectiva, esa pequeña ventaja que tenía Apolo ya no se siente tan aplastante como lo fue en un inicio. Aparte también considero que fue un acierto hacerlo de esa manera, ya que hace que se diferencie de una mejor manera de las últimas peleas que hemos llegado a ver. También me gustaría destacar las armas divinas que los dos utilizan. En el caso de Apolo me gustó mucho que se centrara más en los hilos, jugando muy bien con las armas divinas que he llegado a poseer, explicando que siempre fue una. Además siento que esta arma divina le va mejor con su estilo de combate. Aparte que si tuvimos un pequeño vistazo a su arco y resultó ser algo extremadamente roto, a tal punto que el único que era capaz de esquivarlo era Zeus. Ahora bien, de parte de Leónidas no me gustó mucho que sea un escudo y creo que hubiese estado mejor que hubiese sido una lanza su arma divina, que en parte entiendo que se haya hecho de esta manera, ya que teníamos tres armas que se asemejaban a una lanza, este siendo el arma de Lobo, la de Poseidón y por último la de Hades. Pero a nivel personal me hubiese gustado que Leónidas usara su escudo como tal, un escudo, y no tanto las multifunciones que al final le terminaron otorgando, y que me pareció el final del noveno combate. Pues tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. A ver, el choque final entre ambos me pareció genial. Ver que las técnicas finales sea tan simbólica de parte de Leo y más arcaica de parte de Apolo, siento que fue la mejor manera de darle un cierre a esta pelea. Pero no sé si es cosa mía, por tener una corta duración si de capítulos hablamos, o como ha estado estructurada las últimas peleas del Ragnarok,
pero siento que esta conclusión fue muy apresurada. Y la verdad no sé por qué me da esta sensación. Digo, hay peleas con la misma cantidad de capítulos o hasta incluso menos, y en ninguna de ellas siento que su final fue muy rápido. Quizás si debieron darle aunque sea un capítulo extra para plantear mejor las ideas y que no se sienta que todo fue muy apresurado. O bueno, al menos así es como yo lo veo. ¿Y quién debió ganar? Pues no creo que haya dudas que sí pienso que Apolo debió llevarse esta victoria, ya que al menos el Día del Sol ya había hecho una demostración de lo efectivo que era su arco, mientras que el lado de Leónidas se prestaba más el lado especulativo al ser una técnica que no conocíamos su potencia de ataque. Que sí, es cierto que el lado del Dios del Sol pasó algo similar, eso sin contar que su brazo se encontraba algo destrozado luego de que Leo le devolviera su propio ataque. Pero lo que pasa es que su técnica definitiva estaba muy ligada a la anterior y se supone que esta tendría más fuerza. Así que tomando en cuenta eso, quien tenía más posibilidades de ganar entre ese choque sería Apolo. Aparte, lo que realmente fue crucial en su victoria fue algo que comenté hace unos minutos atrás, que era uno de sus puntos más fuertes, este siendo la precisión a la hora de atacar, pues Leónidas estaba dispuesto a darle un último golpe y así ganar, pero como Apolo era más rápido y preciso, fue capaz de darle un último golpe para ganar definitivamente. Aunque no le voy a mentir que hasta cierto punto ya se veía venir que la victoria esta vez se lo llevarían los dioses, ya que ya habían perdido demasiados olímpicos en estas batallas, y otra más si lo vería innecesario, pues ya sería mucha humillación para ese panteón. En fin, luego de este resultado ya se podría decir que ya sabemos más o menos cuáles serían los resultados de las siguientes peleas hasta llegar a la última. Y no es gracias a que se dio este resultado, sino que como ya solo quedan 4 enfrentamientos más, hace que ya nos hagamos la idea cuáles serían los siguientes resultados ganara quien ganara. Pero bueno, tocará ver qué pasará después y quiénes serán los representantes del 10º combate.